Buenos días. Bienvenidos a todos los que se están conectando en esta mañana, en este martes, martes, Wednesday, miércoles, wow, qué rápido se me ha pasado el tiempo. Buenos días, buenos días, buenos días. Vamos a esperar que se conecten un poquito más para empezar. Buenos días, Marilú. Buenos días, Lulú. Dios les bendice en esta mañana. Yo les bendigo también. Gracias por estar aquí con nosotros y vamos a esperar que se conecten un poquitito más para poder iniciar nuestro estudio, para poder dar de lo que hemos recibido. Ok, vamos a esperar que se conecten algunas personitas más. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue el día de ayer? Los extrañé. Yo aquí un poquito ocupadita, pero ya de regreso aquí dándole como siempre la honra y la gloria a Dios. Levantada desde muy temprano para ir a mi terapia, para ir a poder mejorar, ¿no? mi columna vertebral. Carla, buenos días, mija. Vamos a estar en San Diego y me gustaría saludarlos. Después nos ponemos de acuerdo. Leima, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Gloria a Dios que estamos aquí nuevamente, reconociendo quiénes somos en Cristo Jesús. Quiénes somos, a veces se nos olvida que hay en nosotros un poder y una autoridad. Nena, buenos días. Y a veces cuando vienen esas tribulaciones, cuando vienen esos detallitos, así como que le decimos a Dios, espérame tantito, aquí quédate, no te muevas, ahorita vengo, voy a ir a llorar, voy a ir a hacer esto, voy a ir a ver qué es lo que yo puedo hacer, y si no lo puedo hacer, pues regreso. Lulu, buenos días. Y a veces así nos pasa, ¿no? Cuando estamos pasando por esa situación, le decimos, ¿sabes qué? Quédate aquí, no te muevas de aquí. Y claro, Dios no se va a mover, Él está con nosotros en todo momento, es más, Él nos acompaña, pero a veces le soltamos la mano y vamos a ver qué es lo que podemos hacer nosotros. Y ya cuando vemos que no podemos hacer nada, entonces regresamos. Y se vale porque sí obtenemos madurez, incrementamos nuestra fe. No es de que Dios se va a enojar o algo, no, porque eso incrementa en nosotros la fe, ¿no? De entender que dependemos de ese Dios maravilloso, que somos hijos de un rey, que seguimos conectados con Él, ¿no? Entonces, cuando lo soltamos, incrementamos eso y vemos la necesidad que tenemos de creer y de vivir en su palabra. Es ahí donde la palabra se convierte en una realidad. Es ahí donde se activa el verbo, ¿no? Se activa lo que tanto anhelamos y lo que tanto esperamos de Dios. Entonces, pues es necesario muchas veces, pero vámonos a iniciar con el Salmo 126, versículo 3, y vamos a ver qué nos dice la palabra en esta mañana. Dice, lo que Dios hizo por nosotros fue realmente maravilloso y nos llenó de alegría. ¿Qué es lo que Dios hizo por nosotros? Él hizo todo, absolutamente todo. Él nos ha llenado de alegría, Él nos ha enseñado el camino a seguir. Buenos días, Sandra. Él nos ha quitado las piedras de tropiezo que a veces en nuestra propia insistencia, ¿no? De querer hacer las cosas a nuestra manera, a veces tropezamos con esas piedras, pero Dios siempre está presente para alinear nuestros caminos, ¿no? Como dice Isaías 45, Él endereza nuestras veredas, Él endereza, ¿no? Entonces, Él está siempre presente y a veces nuestras decisiones, ¿no? Que no nos damos cuenta. Cecilia, buenos días. Nos sirve. Mira, el día de ayer, ya saben que pues no salí, ¿no?
hubo algo en mi vida, pasó algo en mi interior que me enseñó, aparte de las cosas que tenía que hacer, Dios no pierde el tiempo. Rosa, buenos días. Dios no pierde, y Él toma todas las oportunidades para guiarnos en nuestro camino, para enseñarnos. Y hubo un cambio. Yo en la mañana estaba hablando con una sierva de Dios, Julieta, buenos días, le estaba diciendo, ¿sabes qué? Yo creo que ya es el tiempo en que yo escriba un libro, que escriba las experiencias, que escriba para poder ayudar. Porque muchas veces nosotros como hijas de Dios, como hijos de Dios, pasamos por una situación difícil y nos empezamos a sentir, Mariela, buenos días, nos empezamos a sentir mal porque sentimos que le fallamos a Dios, pero a Dios nunca le fallamos. Nunca nos fallamos a nosotros mismos, pero a Dios nunca le fallamos porque Él nos ama incondicionalmente. Dios nos ama incondicionalmente. A veces nuestros hijos nos pueden fallar, ¿verdad? Nuestro marido nos puede fallar, pero Dios no nos falla. Y depende de nosotros si detenemos, ¿verdad? Entonces tenemos el poder y la autoridad de transformar nuestro entendimiento conforme a la palabra de Dios. Claudia, buenos días, y pues muy buenos días a cada uno de los que están conectados en esta mañana. Como siempre, para mí es un placer dar de gracia lo que de gracia he recibido por medio de esta plataforma virtual que me permite llevar este mensaje de la palabra, que me ha permitido bendecirme a mí y bendecirlos a ustedes. Y por medio de este ministerio, La Tacita del Alfarero, que es un ministerio de restauración, saben que estoy transmitiendo desde el bello estado de Utah. Aquí el día de ayer estaba soleado y de repente empezó a caer granizo. Es una maravilla ver lo que Dios hace, es tremendo, ¿no? Vero, muy buenos días, y pues vamos a iniciar con nuestra enseñanza. Seguimos con las letras rojas porque eso es lo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra, enseñarnos su palabra, y eso es lo que vamos a estudiar. Yanira, buenos días en esta mañana. Les recuerdo, como siempre, ¿no? Es un pequeño comercial, que se suscriban a mi página de YouTube como Amparo Walsh Tacita con Z, y que le pongan un like, ¿verdad? Que lo compartan. Lo principal es que lo compartan, que seamos de bendición, ¿no? Pero vamos a iniciar. Vámonos al libro de Mateo, y estamos en el capítulo 12. Vamos a terminar esta letra roja. Me perdí un día, pero no le hace, luego lo puedo recuperar. No, la palabra, lo bueno es que la palabra no tiene fecha de caducidad. Helena, buenos días, Helen. Y aparte de eso, sigues teniendo el mismo poder y la misma autoridad. La palabra no pierde su poder, no pierde su autoridad. Vámonos al capítulo 12 y vámonos al versículo 15 en adelante. Y vamos a leer lo que nos dice en traducción en el lenguaje actual. Esa es la traducción que yo siempre uso. Dice: al enterarse Jesús de los planes de los fariseos, se fue de ahí y mucha gente lo siguió. Jesús sanó a todos los que estaban enfermos y les ordenó que no contaran a nadie nada acerca de él. Así que se cumplió lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías. ¿Verdad, Flor? Buenos días, dice. Eso lo encontramos en el libro de Isaías, ¿no? Isaías 42, el 1 en adelante. Pero vamos a leer cómo lo dijo Jesús, ¿no? Porque la palabra es la palabra. La palabra tiene el mismo valor ayer, hoy y para siempre. La palabra no cambia. La palabra sigue teniendo esa autoridad, ¿verdad? Marilú, buenos días, dice: miren a mi elegido, el que he llamado a servicio. Yo lo amo mucho y él me llena de alegría. Yo pondré en él mi espíritu y él anunciará mi justicia entre las naciones. Pero aquí hay una clave, dice: yo pondré en él mi espíritu, ¿verdad? Porque vamos a hablar acerca del Espíritu Santo, dice. Y él anunciaría mi justicia entre las naciones. No descuidará, dice, no va a discutir con nadie. Muchas veces nosotros usamos la palabra
para discutir, ¿no? Que tú estás bien, que tú estás mal, que la palabra de Dios no se discute. La palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios tiene autoridad. La palabra de Dios no se hizo para discutir, como discutimos a veces de la política, ¿no? Dice, no discutirá con nadie ni gritará. Nadie escuchará su voz en las calles. No les causará más daño a los que están heridos, ni acabará de matar a los que están agonizando. Al contrario, fortalecerá a los débiles y hará triunfar la justicia. Todas las personas del mundo confiarán en él. ¿Verdad? Entonces, aquí lo que el profeta Isaías trataba de decir es que iba a venir el Mesías. Pero recordemos que cuando el enemigo le quitó la autoridad al hombre, cuando desobedecieron y Dios los sacó del paraíso, los despojó, los echó fuera del paraíso, Satanás dijo, wow, ya soy el príncipe de este mundo, sigue siendo el príncipe de este mundo, dice, ahora yo tengo poder y tengo autoridad, ¿no? Entonces recordemos que hay una situación que cuando el nacimiento de Jesús trastornó el poder y el control que Satanás tenía sobre nosotros. ¿Por qué lo trastornó? Porque la palabra de Dios dice claramente que Él nos ha dado un poder y una autoridad por medio del Espíritu Santo. Y eso lo tenemos que tener presente porque dice aquí, yo le daré, pondré en Él un espíritu, el poder, la unción, la autoridad, ¿verdad? Nosotros tenemos una autoridad que a veces ni cuenta nos damos. O sea, estamos orando, pero oramos bien, pero no esperamos bien. Déjame te explico eso, así va a decir, bueno, ¿cómo está eso? No, Ivonne, buenos días, Gloria, buenos días. Cuando tú oras, por ejemplo, por una situación económica, tú en tu mentalidad, tú la estás esperando de una manera. Claudia, buenos días. La estás esperando de una manera, pero los propósitos de Dios son completamente diferentes. Por eso dice que tus pensamientos y tus caminos no son los pensamientos de Dios ni los caminos de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros oramos, pero también tenemos que entender que los planes de Dios siempre son perfectos, ¿verdad? Y muchas veces nosotros tenemos que entender en la capacidad espiritual. Somos salvos, pero usamos mucho las emociones y nos olvidamos de usar lo espiritual. Jesús vino a esta tierra despojado de todos los usos y capacidades sobrenaturales que él tenía cuando estaba con el Padre. Él vino y se despojó de todo eso para poder entendernos a nosotros. Tenía una profunda percepción de la naturaleza humana. Él sabía lo que nosotros en la humanidad estábamos pasando. María Guadalupe, buenos días, ¿me entiendes? Esther, buenos días. Entonces, él se despojó de todo eso porque a veces nosotros como seres humanos, como somos tan emocionales, le íbamos a decir, bueno, pues tú eres el Hijo de Dios, tú traes poderes sobrenaturales. Pero Jesús no llegó a la tierra con poderes sobrenaturales. Él conocía la Escritura. Cuando él tenía 12 años, él fue delante de los líderes religiosos y ellos se admiraban. Porque dice la palabra que él crecía en sabiduría, en conocimiento, en estatura. Pero en él todavía no había esa unción, no había la esencia divina del Espíritu Santo. Él había sido llamado para venir a salvarnos, pero él tenía que pasar por el proceso que nosotros pasamos. Él pasó aflicciones, dice la palabra que él fue tentado en todo. Entonces, pero él tenía una percepción de la naturaleza humana. Él sabía, él conocía. ¿Por qué? Porque fue formado él conforme a la deidad de Dios, mas aparte nosotros fuimos formados conforme a la naturaleza de Dios. Entonces él tenía esa percepción de lo que éramos nosotros, de cómo éramos emocionales, de cómo éramos hechos, porque habíamos fallado
cuando le dimos la autoridad al enemigo. Entonces él se tuvo que venir y despojarse de todas esas cosas para venirnos a enseñar a nosotros cómo caminar, ¿no? Y él siempre usó el discernimiento. Cuando vino ese poder sobre él, que es la esencia, porque su ministerio él no lo comenzó hasta los 30 años, cuando él fue bautizado y vino el poder del Espíritu Santo sobre él. Entonces, nosotros cuando recibimos a Cristo tenemos un poder y una autoridad. El lunes que llevé clase, es el lugar donde yo voy cada semana, me tomé el tiempo de ir a orar por una de las personas. Me metí a su cuarto y oré por ella, y de repente el Señor me permitió, ¿no?, orar en lenguas. No, no lo hago mucho en público, pero sí lo hago, ¿me entiendes?, cuando el Espíritu Santo me lo permite. Tengo el poder y la autoridad de hacerlo, ¿verdad? Buenos días, Dominga. Pero en ese momento yo no sabía si ella creía o no creía en las lenguas. Yo nada más oré. ¿Me entiendes? Fue una unción, fue el discernimiento de la necesidad de esa persona que tenía en ese momento. Entonces, cuando terminé de orar, yo abrí los ojos y esa persona estaba llorando y me dijo, yo no sabía que tú hablabas en lenguas. Y le dije, sí, le dije, gracias a Dios hablo en lenguas. Entonces me dijo, yo tengo 60 años pidiéndole al Señor que me dé ese don, ese regalo, dice, y me dejaste, o sea, como que la señora estaba impactada, ¿me entiendes? Pero no porque yo soy una persona súper especial o nada de eso, todos lo tenemos, ¿no? Pero la palabra de Dios dice que Él se la da a quien Él le place, el Espíritu se lo da a quien Él le place. Pero yo en mi manera de pensar, esa soy yo, ¿verdad? Mi manera de pensar, yo pienso que Dios nos da los deseos de nuestro corazón. ¿Me entiendes? Dios, como dice su palabra, nos da el deseo de nuestro corazón, y por eso es tremendo cuando nosotros usamos la unción que existe, o sea, dejamos que el Espíritu tome control de nuestras vidas. Por eso lo dijo, mire, este es mi elegido, dice, al que he llamado a mi servicio. Y a veces nosotros, y por qué no decirlo, ¿verdad? A veces no queremos decir las cosas para no ofender a la gente. Pero ¿por qué no decirlo? A veces no usamos lo que tenemos a la mano. Se lo damos a X, se lo vemos usar a alguien, porque todo esto cuesta negar de ti mismo y no queremos hacerlo, ¿no? Recordemos que Jesús, con el discernimiento que obtuvo cuando recibió al Espíritu Santo, podía ver las malas intenciones de los líderes religiosos, ¿me entiendes? O sea, hay un discernimiento en nosotros que podemos discernir, ¿verdad? Lo que Dios nos quiere mostrar. Hay cosas tremendas que Dios nos quiere mostrar, pero a veces no se lo permitimos porque no hemos entendido que estamos al servicio de Dios. Tanto tú como Dios. Buenos días, María. Tanto tú como Dios estamos al servicio de Dios y es necesario ensanchar nuestro territorio. Pero vamos a seguir. Cuando Él habló eso, mira lo que dice la palabra. Después, en el número 22, dice, unas personas llevaron un hombre a Jesús para que lo sanara. Acuérdense que los líderes religiosos siempre estaban queriendo tratar de hacer quedar mal a Jesús. Siempre, y es muy similar, los tiempos no han cambiado, sigue sucediendo eso, ¿me entiendes? Sigue sucediendo cuando gente te cuestiona, cuando gente es lo mismo, es la misma tentaciones que sufrió Jesús, son las mismas tentaciones que sufrimos nosotros, ¿verdad? Dice, unas personas llevaron a un hombre a Jesús para que lo sanara. Ese hombre era ciego y mudo porque tenía un demonio, pero Jesús lo sanó y el hombre pudo ver y hablar. O sea, discernimiento, autoridad. Ahí se manifiesta el poder del Espíritu Santo, dice. La gente estaba asombrada de lo que Jesús hacía y le preguntaron, ¿será Jesús el Mesías que Dios prometió para salvarnos? Y a veces nosotros estamos así, ¿será Jesús el que sanó? ¿Será Jesús el que cambió el corazón de mi hijo, el que cambió el corazón de mi esposo? ¿Será Jesús el que suple mis necesidades?
A veces así estábamos nosotros cuestionando esas cosas, pero mira lo que dice. Pero algunos de los fariseos oyeron a la gente y pensaron, Jesús libera de los demonios a la gente porque Beelzebú, que es Satanás, es otro nombre que él usa, el jefe de los demonios, le da poder para hacerlo. Jesús se dio cuenta de lo que ellos pensaban y les dijo, recuerden, en nosotros existe esa unción, nosotros tenemos que aprender. En todo esto que estamos estudiando con las letras rojas, Jesús permitió que se escribieran para que nosotros tomáramos ese poder y esa autoridad y pudiéramos usar el poder que tenemos, ¿verdad? Y luego dice, Jesús se dio cuenta de lo que ellos pensaban y les dijo, si los habitantes de su país se pelean entre ellos, el país queda destruido. Qué tremendo, ¿no? Si los habitantes de su ciudad se pelean unos contra otros, la ciudad queda en ruinas. Y si los miembros de su familia se pelean entre ellos mismos, se destruirá la familia. Mira, y lo dice, si Satanás lucha contra él mismo, destruye su propio reino. Dice, según ustedes, yo expulso a los demonios porque Satanás me da ese poder. Si eso es cierto, entonces, ¿quién les da poder a los discípulos de ustedes para echar fuera a los demonios? Si ustedes me responden que Dios les da ese poder, quedará demostrado que ustedes están equivocados. ¿Verdad? Y si yo echo fuera a los demonios con el poder del Espíritu de Dios. Qué tremendo, Alma, buenos días. Dice, con eso les muestro que el reino de Dios ya está aquí. El reino de Dios ya ha estado establecido desde que Jesús, o sea, es tremendo. ¿Cómo no nos podemos dar cuenta que en nosotros existe la gracia y el favor de Dios? ¿No? Y mira lo que dice, si alguno quiere robar lo que un hombre fuerte tiene en su casa, primero tiene que atar a ese hombre y después poder robarlo de todo. El que no está de mi parte está contra mí, el que no me ayuda a atraer a otros para que me sigan, es como si los estuvieran ahuyentando. Hoy una persona me dijo algo que me quedé así como que, le dije, no, es tiempo de escribir mi libro, y luego me dice, claro, me dijo, porque las experiencias que tú has tenido, la relación que tienes con Dios, le va a servir a mucha gente y de tenerla, me dijo, estás reteniendo algo que Dios te ha dado para que lo compartas. Y ay, me quedé, y que me doy cuando cuenta de esto, dije, wow, Señor, no cabe duda que cuando nos hablas, ¿no? Y lo dice, y lo dice, les aseguro que Dios les perdonará cualquier pecado y todo lo malo que digan. Aun si dicen algo en contra mía, que soy el Hijo del Hombre, o sea, el Hijo de Dios Altísimo, el que vino a quitar, el Cordero de Gloria, que vino a quitar el pecado del mundo, ¿no? Pero lo que no les voy a perdonar, ay, qué tremendo, dice. O sea, nos perdona todo, que nos levantemos en contra de Él, que dudemos de su amor por nosotros. Nos perdona todas las cosas porque Dios es amor y la palabra de Dios dice que el amor cubre la multitud de los pecados, ¿verdad? Pero esto dice, pero lo que no les voy a perdonar es que hablen mal contra el Espíritu Santo. Eso no lo perdonará ni ahora ni nunca. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios? Que lo que hay dentro de nosotros a veces, y sí podríamos decir, yo no conozco gente que ¿cómo te diré? Que haya blasfemado en contra del Espíritu Santo. Hasta ahorita yo no he conocido a nadie, ¿no? Que no me va buenos días. Pero podemos hablar en contra de Dios. A veces nos podemos quejar cuando hay una pérdida, ¿no? De un ser querido, cuando hay una pérdida material. ¿Dónde estabas tú, Señor? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué no me avisaste? O sea, siempre tenemos una queja, ¿no? O una situación para poder hablar y poder levantar nuestra voz. Pero una de las cosas, dice Dios que Él te lo va a perdonar, pero la blasfemia, o sea, el dudar del poder, el dudar de lo que hay en nosotros, y muchas veces nosotros hacemos eso. No, es que yo no puedo, no, es que no lo vas a hacer tú, lo va a hacer el Espíritu Santo, y es una de las cosas que cuando podemos
entender esa autoridad que hay en nosotros, entonces se van a manifestar otras cosas mucho más grandes. Porque no las vamos a hacer nosotros, las va a hacer el Espíritu. Por eso Jesús no hacía nada. Jesús siendo el Hijo de Dios. Jesús conociendo todas las cosas, todo lo que iba a pasar, todo lo que él iba a suceder. En ningún momento tomó esa autoridad y dijo, bueno, pues es que yo soy Hijo de Dios, no te has dado cuenta, hasta que no vino sobre él el poder del Espíritu Santo. Y muchas veces nosotros, ay, qué tremendo, ¿no? Nomás porque somos amiga de, o somos conocida de, usamos su nombre para salir de situaciones difíciles, ¿no? Yo me recuerdo a mi hermano, que ya está en la presencia de Dios. Él era motociclista en la ciudad de Tijuana, era agente de tránsito, ¿no? Y él usaba una moto. Dice que en una ocasión, esto es testimonio tremendo, ¿no? En una ocasión lo paró alguien, entonces que iba en exceso de velocidad. Araceli, buenos días. Esther, buenos días. Y dice que lo paró, entonces le empezó a decir, no, dice, yo soy primo de, o hermano, no me recuerdo muy bien la historia. Dice, de fulanito de tal, dice, él es mi primo, mi hermano, dice, y él me dijo que si alguna situación pasara, pues nomás mencionara su nombre. Oh, sí, dijo, eres familia, sí, dijo, es mi familia. Y empezó mi hermano, así como decimos nosotros en México, a cotorrearlo, ¿no? Y de repente le dijo, pues fíjate que yo soy esa persona, le dijo, yo soy fulanito de esa, yo soy Marcos Navarrete. Le dijo, y yo soy esa persona que tú estás hablando y yo a ti no te conozco. ¿Me entiendes? Y muchas veces nosotros usamos eso, ¿no? Y en realidad hablamos muchas veces de Dios sin conocer o tener una relación con Dios. Y para salirnos de la tangente, mencionamos a Dios y no está bien. No quiere decir que es el pecado mortal. El pecado mortal es cuando tú blasfemias en contra del Espíritu Santo. Pero a veces nosotros somos intolerantes, ¿me entiendes? Porque hacemos cosas como esa, ¿no? Y cuando mi hermano me platicó, dice que el muchacho se puso rojo, o sea, no hallaba ni dónde, buenos días a Graciela, bienvenida. Brenda Martínez, buenos días, gusto en saludarla. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo con Dios, no nos damos cuenta que nosotros existe la autoridad. Y le digo a mi hermano, ¿y lo multaste? No, me dijo, no lo multé, lo dejé ir porque el atrevimiento, ¿no? O sea, y todas esas cosas, y a veces a nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? Y nosotros tenemos que hablar. Mira, a mí me cuesta mucho trabajo, y te lo digo sinceramente, hablar algo que yo nunca he experimentado, ¿verdad? Por eso les dije que a mí el libro de Apocalipsis, no es una cosa fue el primer libro que yo leí cuando me convertí a Cristo, ¿me entiendes? Pero no me atrevo mucho porque no estoy muy metida en eso, no tengo mucho conocimiento. Sé lo que sucede, sé lo que dice la palabra, pero no es un libro que yo esté interesada en eso, ¿me entiendes? Entonces no me atrevo a ponerme con otra persona a tratar de ese tema, porque no hay en mí ese conocimiento. Conozco la palabra, sé que el Espíritu Santo lo conoce todo y Él me lo puede decir, ¿verdad? Pero ¿por qué me voy a meter, Brenda, buenos días, a una situación en la cual yo voy a quedar mal? Número uno, va a quedar mal Dios por mi culpa. Araceli, buenos días. O sea, ¿por qué? Porque no estoy preparada. Entonces muchas veces, imagínate cómo se sintió ese muchacho. Mi hermana me lo platicó con broma, ¿no? Brenda, buenos días, o sea, riéndose, pero imagínate cómo se sintió mi hermano en ese momento y cómo se sintió la persona. O sea, estás usando mi nombre, o sea, decirle a un hombre mayor, o sea, de hombre a hombre, o sea, estás usando mi nombre, estás diciendo mentiras. ¿Y cómo se sentiría ese muchacho? ¿No? O sea, ponte a pensar, y es la misma situación que nos pasa a veces a nosotros, ¿no? Avergonzamos a la persona, más aparte nos avergonzamos nosotros mismos, porque estamos hablando algo que no conocemos. Por eso es necesario, dice la palabra, es necesario que no causemos división, como dice en este versículo, ¿no? O sea, tú me estás diciendo a mí, Jesús le dijo que yo vengo
y que uso el poder del enemigo. No es así, porque los demonios no sacan a sus propios demonios, porque entonces causan una división. Entonces nosotros tenemos que entender lo que Jesús nos está tratando de decir en este versículo, ¿no? Dice, el que no está de mi parte está en contra mía. Dice, y el que no me ayuda a traer a otros para que me sigan es como si lo estuvieran ahuyentando. Entonces, ¿cómo podemos traer nosotros a la gente, a Cristo, si lo que hablamos no lo hemos vivido? Qué tremendo, o sea, ¿cómo le puedo hablar? Una ocasión una persona me confrontó, así tremendo, no hace mucho tiempo me confrontó, porque dice que yo un día le dije que ella estaba enferma y que se podía morir. Yo la verdad no me acuerdo, no creo que lo haya dicho, probablemente lo comenté delante de personas que teníamos relaciones las dos con personas conocidas mutuamente, que yo dije, ¿sabes qué? Yo veo en ella una enfermedad. En ese momento fue revelada a mi vida y a lo mejor yo lo comenté y ella fue y lo comentó de otra manera. Entonces me confrontó y me dijo, tú que eres una sierva de Dios, tú que eres esto, ¿cómo no te atreviste? Pues ahora tengo esta enfermedad y pero yo no me voy a morir. Y así como yo, como, ¿qué pasa? ¿Me entiendes? Y muchas veces nosotros, como hijos de Dios, fíjate, ella reconoció el poder en la unción que hay en uno. La gente reconoce quiénes somos en Cristo Jesús, pero cómo nos vamos a poner en una situación en la cual les vamos a hablar algo que no va respaldado. ¡Ay, Señor! ¿Cómo vamos a hablar algo que no? O sea, tú puedes ver, tú puedes discernir, pero siempre que hables tiene que ir respaldado por el Espíritu Santo, porque podemos lastimar corazones, podemos ocasionar, ¿me entiendes? Que la persona se ahuyenta, ¿no? Porque si a veces hablamos y decimos que conocemos, pero de repente te veo en un lugar haciendo una cosa completamente diferente, vamos a ahuyentar a esa gente. O sea, por eso Jesús nos hablaba de esta manera, Jesús nos hablaba con parábolas, Jesús nos hablaba de una manera tan sencilla, en ninguna parte dice, no puedes hacer esto, no puedes, o sea, era una manera de ministrar, de que a mí hoy yo le digo, Señor, qué manera tan maravillosa de Jesucristo de ministrarnos, tan sencillo, ¿no? Nosotros lo hacemos complicado, no, es que primero tienes que hacer esto, y luego tienes que hacer el otro, y después te tienes que quitar esto, y luego te tienes que dejar esto. Yo me recuerdo cuando vine a Cristo, hice un tiradero de cosas, y párate de cabeza, y si me decían párate de cabeza, yo me paraba de cabeza. Era tanta la necesidad, tanta el hambre que tenía yo de la justicia de Dios. Era más bien lo que yo buscaba, era la justicia, porque yo no me podía perdonar a mí misma. Yo cargaba con culpabilidades, cargaba con remordimientos, cargaba con depresiones, cargaba con tantas cosas. Entonces yo necesitaba, lo que yo buscaba era la justicia de Dios. ¿Entiendes? Yo buscaba la justicia de Dios. Mirna, buenos días. ¿Entiendes? Marisales, buenos días. Era la justicia. Por eso dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás te va a ser añadido, ¿no? Y eso es lo que Jesús hace. Jesús nos habló de una manera tan maravillosa. O sea, te es lícito, si se cae una oveja, como lo leímos el lunes, si se cae una oveja, un hoyo en el día de descanso, ¿no la vas a salvar? Claro que sí, que no valen más los seres humanos. No le hemos dado crédito. Eso es lo que Jesús nos dice en esta palabra. No le hemos dado crédito a la humanidad. A la humanidad la vemos como proveedores, y los tenemos que ver con el amor de Dios. Brenda, buenos días. Tenemos que entender claramente que tenemos que hacer el trabajo de Dios. Te voy a leer en el libro de Isaías, y con esto voy a cerrar, porque también te quiero leer otra porción. Vámonos al libro de Isaías, capítulo 42. Cuando yo lo estuve leyendo esta mañana,
así como que te llegan la palabra de Dios dice que la Biblia, o sea, que la letra, que la palabra es una espada, ¿no? O sea, penetra así bien fuerte como un bisturí, corta y te llega hasta lo más profundo y te quedas así como que, ay, Señor, ¿qué me quieres decir? Te llega hasta lo profundo, así como, wow, ¿verdad? Hasta hizo un rayadero aquí y mira lo que dice. Lo voy a tratar de leer hasta el 9. Bueno, no lo voy a tratar, lo voy a leer hasta Sonia, buenos días. Dios te bendice, Sonia. Dice, Dios dijo, miren a mi elegido, al que he llamado a mi servicio. Él cuenta con mi apoyo, yo mismo lo he elegido y Él me llena de alegría. Ahí estás tú. Ahí está tu nombre, ponle tu nombre ahí. Mira a mi elegida Amparo, a la que he llamado a mi servicio. Y ella cuenta con mi apoyo y yo misma la he elegido. Y eso me llena de alegría. Wow, es así como un buah, ¿no? Y luego dice, he puesto en ella mi espíritu y hará justicia entre las naciones. Fíjate que, ay no, dice, mi fiel servidor no gritará, no levantará la voz, ni se le oirá en las calles. No les causará más daño a los que están heridos, ni acabará de matar a los que están agonizando. O sea, la sanidad está en nosotros, ¿no? Dice, al contrario, fortalecerá a los débiles y hará que reine la justicia. O sea, Señor, entonces en mí hay esa palabra, yo puedo dar palabra de fortaleza. Yo puedo dar, claro, porque es el Espíritu de Dios, pero mira lo que dice aquí. No tendrá un momento de descanso hasta que haya establecido la justicia de esta tierra. Los países de las islas del mar esperan recibir sus enseñanzas. Ahora nos vamos a brincar hasta el 6. No, hombre, está tremendo. Dice, yo soy el Dios único. Yo te llamé y te tomé de la mano. No sé para quién es esta palabra, pero tú tómala, ¿no? Yo te llamé y te tomé de la mano para que hagas justicia, para que seas entre mi pueblo señal de mi pacto con ellos, para que seas ante las naciones la luz que las ilumina. O sea, si Dios te ha dado algo, te ha librado de alguna situación, entonces empieza, ¿no? Empieza a repartir esa justicia porque Dios te ha justificado, ¿no? Dice, para que seas ante las naciones la luz que los ilumina. Esto quiero de ti, que abra los ojos de los ciegos. Wow, cuando yo leí esto, ay, me acordé de Isaías 61, ¿no? Dice, quiero que abras los ojos de los ciegos. ¿Qué ceguera? Es una ceguera espiritual. Ileani, buenos días. Es una ceguera espiritual. La gente vive, conocen a Dios, pero siguen estando ciegos, dice. Ay, Señor, cómo te amo, dice. Que des libertad a los presos, que hagas ver la luz a los que viven en tinieblas. Yo soy el Dios Todopoderoso, ese es mi nombre. No permito que otros dioses reciban la honra y la alabanza que solo yo merezco recibir. Lo que antes anuncié se ha cumplido y ahora les anuncio cosas nuevas que aún están por ocurrir. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Tremendo lo que Dios nos dice. O sea, es como si ahorita hubiera llegado a tu casa un banquete, así de banquete de provisión emocional, espiritual, económica, o sea, tremenda. Es algo, o sea, que no puedes decir que Dios no está contigo. Dios está contigo. Dios es todo para ti. Dios es lo máximo. Por eso dice, ¿no? No vas a tener descanso hasta que hayas establecido. Por eso muchas veces batallamos con nuestras emociones, porque no hemos establecido todavía quiénes somos en Cristo. Creemos en Él, nuestro nombre está en el libro de la vida, pero tenemos que establecer en nosotros, en nuestro interior, ese reino. Ese reino, tenemos que establecer un reino dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo. Tenemos que hacer eso para dar de lo que tenemos. Yo cómo te voy a dar si no tengo para darte. O sea, ¿qué te puedo dar? O sea, yo nomás te voy a dar lo que yo tengo. No te puedo dar algo que yo no tengo. Lo dije al revés, perdón. Entonces, si yo he establecido un reino dentro de mí,
Se ha establecido ese reino interior. No es el reino de tener la mejor casa, el mejor carro. Dice la palabra que eso viene con añadidura. Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás te va a llegar por añadidura. Eso viene después, pero tú no puedes recibir primero todas esas cosas, porque entonces vas a hablar de ti mismo. Yo lo logré por esto, yo lo hice por aquí, yo hice. O sea, no es así. Tienes que establecer el reino dentro de ti para que todo lo demás te pueda venir con añadidura. Es tremendo cuando establecemos, porque entonces empezamos a dar del reino, no empezamos a dar de nosotros. Carlita, buenos días. Yo puedo dar de lo que recibo, pero no estoy dando del reino. Yo tengo que dar del reino de Dios, porque Él es el que mora en mí. Por eso dice, te perdono todo, pero no la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Y en nuestro interior tiene que haber ese reino. Y a veces Dios nos va a mostrar cosas que vamos a llorar, que nos va a dar así como, perdóname, Señor. O sea, es un proceso. No hemos terminado. El día que hayamos terminado es el día que vamos a estar delante de la presencia de Dios. Yo hoy en la mañana le digo a mi hermana, le digo, ¿sabes una cosa? Soy una mujer tan bendecida, porque yo le digo a mi hermano, yo me bendigo a mí misma. Yo te bendigo, Amparo, por esto te bendigo, porque hay un reino dentro de mí, entonces tengo que bendecirme a mí misma. Y le digo, ¿sabes qué tan bendecida estoy? Le digo, que el día que parta de este mundo, tengo familia que me está esperando. Sé a dónde voy a ir. Sé con quién voy a estar. O sea, qué tremendo. Que no nomás el reino está... Cuando el reino está establecido en ti, sabes lo que quieres. Sabes lo que tienes. Mi tito, le digo a mi hermana, ¿sabes qué? Qué bendición que va a ser mi mamá, mi papá, mi hermano, mi cuñado. Toda tanta gente esperando mi llegada. ¡Qué tremendo! O sea, ¡wow! ¡Wow! Porque hemos establecido un reino. El reino está establecido en nosotros. ¿Entiendes? Entonces digo yo, ¡wow, Señor, de plano! O sea, tú nos llamaste, tú nos llevas de tu mano. O sea, es algo tremendo lo que Dios hace en nuestras vidas y tenemos que aprender. Por eso, Gloria, buenos días. Por eso tenemos que escudriñar cada mañana, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, tenemos que pedirle a Dios ese discernimiento. Es importante tener el discernimiento de espíritu para poder discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Bueno, te voy a leer algo, ¿no? Dios nos bendijo para conocer las senderas de la vida para nuestras vidas. Él nos bendijo con el gozo de ver su presencia en el mundo alrededor nuestro, de poder ver sus huellas digitales en nuestras propias vidas, cuando nosotros podemos ver lo que ha preparado, ¿verdad? Los regalos que nos ha dado, las sorpresas que Él ha planeado para nosotros, los tesoros inesperados que Él ha puesto en nuestras vidas. ¿Cuáles son nuestros mejores tesoros? Nuestros hijos, nuestros nietos, ¿no? Dice, en el nombre de Jesús de Nazaret, Él ungió nuestros ojos con ese néctar del gozo y de la alegría, para que nosotros podamos ver lo espiritual en las cosas reales. Fíjate qué tremendo. O sea, Dios es real, Dios es verdadero. Él es verdad, ¿no? Él nos bendijo con una verdad y un amor que atraviesa todas nuestras circunstancias a través de nuestra vida día a día. ¡Wow! ¡Woo! ¿Qué más le podemos pedir al Señor? En este miércoles yo te doy, ¿por qué no? Te doy honra por ser hijo e hija de Dios. Honro lo que hay dentro de ti, bendigo lo que hay dentro de ti. Declaro que de tus labios salen manantiales de agua viva, palabra que fortalece, palabra que anima, palabra que sana, palabra que salva, palabra que restaura, palabra que rompe, palabra que arranca, palabra que siembra en el nombre de Jesús. Que en este día
la gracia divina de Dios y la presencia del Espíritu Santo sea el motivo por el cual tú te levantas, por el cual te dices, soy mejor. Hoy en este día soy más que victoriosa, victorioso, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos que aprender a bendecirnos. Bendícete, párate en el espejo. No importa, nadie te está viendo. Párate y bendícete. Wow, Amparo, has de ser una persona súper importante para que Dios te haya escogido, para que Dios te llene de su unción, para que, o sea, háblate, dite, con esto derribas toda mentira del enemigo, te despojas de todas cosas que no sirven, rompes maldiciones generacionales, empiezas a hacer los pactos, empiezas a establecer en ti mismo o en ti misma ese reino, ese que reina por los siglos de los siglos. ¿Ok? Que Dios te bendiga, no se te olvide, suscribirte a mi página de YouTube como Amparo Walsh Tacita con Z. Y te amo en mi amor y en el amor de Cristo, en lo que hay en mí. Gracias, que tengas un hermoso día y disfruta lo que tienes, aunque a veces tenemos carencia de X o de, tú disfruta lo que tienes, disfrútalo y dale gracias a Dios en todo momento, dice su palabra. Y eso es lo que yo hago, es algo que a mí me ha ayudado mucho, que en todo momento, aún en las tribulaciones, gracias Señor, porque de esto estoy aprendiendo algo. Gracias Señor, porque tengo que aprender a ser un poquito más agradecida. Gracias Señor, porque estás incrementando mi fe. Gracias Señor, o sea, gloria a Dios, que Dios te bendiga, no se te olvide compartir y nos vemos el día de mañana. Les anuncio de una vez, voy a salir de la ciudad, Rosa, estoy tomando un tiempito nomás para decirles comercial. El día 31 voy a transmitir en la carretera, unas palabritas nada más, y estén orando por nosotros, por nuestra entrada, por nuestra salida. Vamos a hacer unas cositas allá en San Diego y creo que vamos a estar como 6 días por allá. Así es que estén orando por nosotros. Yo ahorita estoy mandando ángeles porque nos vamos a ir en carretera y no te creas, a mí no me gusta la carretera, pero pues ni modo, las cosas se acomodaron de esa manera y así lo vamos a hacer. Y gracias a Dios porque Él está enviando vallados de ángeles. ¿Verdad? Y estén orando por nosotros. Bendiciones.